Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos la has dado como luz, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro a la cual haríamos bien en estar atentos, y por eso el día de hoy queremos abrir y estudiar lo que tú quieres decirnos. Que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte, a seguir y a obedecer aquellas cosas que tú nos pides. Danos fe, Señor, para creerte, danos fe para poner por obra lo que nos dices. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Juan capítulo 8, en realidad comienza en el capítulo 7, versículo 53. Es decir, en el último versículo del capítulo 7. La semana pasada nos quedamos en el versículo 52 y tal vez ni te diste cuenta, porque en las Biblias el versículo 53 suele estar abajo, junto al capítulo 8, e incluso algunas veces tiene una línea o algo que la separa. Y esto obedece a una razón que es no polémica, pero sí puede dar pie a alguna polémica. Capítulo 7:53 al 8:11, que es justo la porción que vamos a ver el día de hoy, es una porción que tiene cierto conflicto, porque en verdad en los manuscritos más antiguos que tenemos no aparece. Los manuscritos más antiguos de los evangelios no contienen esta porción. Por eso algunas Biblias incluso pero está como entre corchetes o en un paréntesis, o tienen una marca que te dicen abajo en los MMSS, los manuscritos más antiguos, esta porción no está. Y algunos otros manuscritos tienen esta porción fuera de lugar, es decir, la tienen al final del capítulo 20 o en otra posición. Algunos manuscritos tienen un espacio acá, así literal, un hueco, un espacio en blanco, y algunos tienen esta porción como una nota al margen. Entonces la pregunta del millón es: ¿qué hacemos? ¿Nos la brincamos o la estudiamos? Como te digo, hay una gran mayoría de manuscritos en los que no está esta porción, pero algunos de los primeros, los que se conocen como los padres de la iglesia, es decir, la segunda generación de cristianos, los primeros cristianos son los apóstoles, pero hubo una segunda generación de creyentes que escribieron cosas acerca de lo que habían sido enseñados, y estos, algunos, aunque no la mencionan, sí hay discípulos que hablan de mención de estos textos. Es decir, Papías fue uno de estos discípulos, un discípulo de Juan, y hay una carta en la que una persona habla de que Papías enseñó sobre este pasaje. San Agustín, el famoso teólogo, habla de que este pasaje en algún momento la iglesia lo quitó por temor a que fuese malinterpretado, a que se tomara como una licencia para el adulterio, a una especie de falta de severidad ante el pecado, y por eso se lo quitó y más adelante se lo reincorporó. Ok, entonces yo estaba considerando todo esto, porque lo que queremos es escuchar la palabra de Dios, no comentarios acerca de la palabra y no cosas que dicen de la palabra, sino la palabra de Dios. Y revisando todos los libros de crítica textual, algunos eruditos del texto bíblico, me di cuenta que todos aquellos que son conservadores, ¿a qué me refiero con conservadores? Hay dos grandes corrientes de interpretación de la Biblia, los conservadores y los liberales. Los liberales son aquellos que se conceden muchas licencias y suelen ser muy, no quiero decir libres, porque no son libres, sino liberales. Son permisivos, son poco serios en ciertos aspectos. En cambio, los conservadores son los que están más apegados a la rigurosidad del texto. Bueno,
muchos de estos intérpretes conservadores a los que yo escucho y leo y que realmente son pues serios, incluyen este texto porque, número uno, como te digo, algunos discípulos mencionan este pasaje y esta escena. Número dos, nada de lo que está escrito contradice ningún aspecto de Jesús, ningún aspecto de la enseñanza de Jesús y ningún aspecto del carácter de nuestro Señor. Y número tres, tiene mucho sentido en el capítulo y en el momento en el que está inscrito. Así que pues vamos a considerarlo el día de hoy. Y toda esta escena, te puedes sorprender, es justamente una escena muy famosa, que es la escena de esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y a lo mejor dices, esa escena tal vez no está en la palabra. Pues hay una probabilidad, pero como te digo, no contradice nada de del carácter, ni de la enseñanza, ni la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a verlo. Y comienza en el versículo 53, como te decía. Cada uno se fue a su casa. El Señor Jesús acaba de estar en la fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día, ¿te acuerdas? Que se pone de pie y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿no? Y hace esta invitación y la gente queda medio confusa al respecto, pero los fariseos están cada vez más enfurecidos con este señor, este hombre que pues está predicando una doctrina que a ellos no les conviene, porque los fariseos estaban empoderados a partir de su conocimiento de las Escrituras. Y Jesús viene y dicen, bueno, si sabes o no, ese no es el punto. El punto es si tienes sed. Y el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le voy a dar. No lo está llevando a una religión, sino a algo personal con Él, a un encuentro con Él mismo. Y cada uno se va a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y probablemente se fue a orar. Cada evangelio, los 4 evangelios mencionan momentos en los que Jesús se va al monte a orar. Y el Señor Jesús tenía esa convicción de buscar al Señor, de no depender de su propio conocimiento y su propia sabiduría, sino de depender de Dios. Y si el Señor Jesús hacía eso cada día, imagínate cuánta necesidad tenemos tú y yo de buscar al Padre, de apartar un momento del día para buscar al Señor. Una vez hablando con un amigo me decía, es que Iber, yo oro todo el tiempo. Y sí, es bueno orar todo el tiempo, en todo momento. Señor, ayúdame. Ay, Señor, que cambie rápido el semáforo. O sea, es bueno estar orando todo el tiempo. Pero no es lo mismo estar orando todo el tiempo que apartar un tiempo para orar. Déjame ponerle un ejemplo un poco más cotidiano. Si tú trabajaras con tu esposa, ¿no? Trabajamos en el mismo lugar, compartimos despacho, atendemos la misma tienda, o lo que sea, trabajas con tu esposa. Eso no es pasar tiempo con tu esposa. Eso es pasar tiempo pues en el trabajo. Pero eso no es comunión, eso es trabajar juntos. Otra cosa es cuando termina el trabajo y pueden salir juntos y conversar, ya sea ir al cine o ver una película en la tele o comer palomitas o sentarnos a mirar el cielo o a mirar el techo juntos. Eso es otra cosa, no sé si me explico. Estar con el Señor haciendo otras actividades y saber que está ahí es bueno, pero ¿sabes qué es mejor? Apartar un tiempo para buscarle y encerrarte a veces pues en tu recámara, a veces en el baño, donde estés a solas y ponerte de rodillas y descargar todas tus preocupaciones y pedirle dirección. Y Jesús hacía eso, se apartaba y se apartó al monte y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. En aquella época esta era la costumbre, el que enseñaba es al revés de lo que el día de hoy, ¿no? El día de hoy yo estoy de pie y ustedes están sentados. En aquella época era al revés, el rabino se sentaba y la gente escuchaba de pie las enseñanzas.
Entonces él estaba enseñando en el templo, probablemente en un patio de las mujeres o en el patio de los gentiles, es decir, donde podían todos acercarse a oírle. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La palabra sorprendida literalmente es arrebatada. O sea, cuando dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, quiere decir exactamente eso. En un acto es decir, la ley que regía al pueblo judío era muy clara al respecto, acerca del adulterio. Para que alguien pudiera ser acusado de adulterio, tenía que haber por lo menos 2 testigos. No podía haber un solo testigo. Y no solo tenía que haber 2 o 3 testigos, sino que además el testimonio tenía que ser de primera mano. O sea, no podía haber un testigo que dijera: bueno, a mí me contaron. No, tenía que haber visto el hecho y tenía que haberlo visto de tal manera que no hubiera ninguna duda al respecto. O sea, si de pronto veían a un hombre y a una mujer caminando juntos, no podían ser acusados de adulterio, porque solo estaban caminando juntos. O si los veían salir de una casa, tampoco podían ser acusados de adulterio por la ley, porque pues no, solamente el testimonio era que habían estado saliendo de una casa. Entonces, cuando dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, quiere decir eso, que la encontraron, la agarraron y probablemente está desnuda, arrastrada, despeinada, la jalonearon y la arrebataron así por todas las calles y la llevaron hasta el templo y la pusieron delante de Jesús. Entonces, imagina, ahora está esta mujer humillada. No se nos dice si es adúltera porque ella está casada o porque está con un hombre casado, o las dos cosas. No se nos dice eso, solo que ella en verdad es una adúltera y que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le dicen: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Déjame leer un pedacito de lo que sigue. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Y es obvio. ¿Por qué? Por varias razones. Número 1, dicen en el verso 5, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Eso es cierto? Más o menos. Porque la ley, que es lo que dicen Moisés, no mandó apedrear a tales mujeres. Mandó apedrear a los 2 adúlteros, no a la mujer. Y pareciera como que Dios hubiera dicho: apedreen a esas mujeres adúlteras. Pero no, Dios dijo, y esto lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 20 y Levítico capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 22. Levítico 20 y Deuteronomio 22 establece con claridad que si encontraras a una pareja en adulterio, los 2 deben ser muertos. La Mishnah, que es como un comentario judío acerca de la ley, no es la ley, pero es un comentario acerca de la ley que usaban mucho en aquella época, decía que tenía que el adúltero ponerse en lodo,
había que hacer una especie de charco de lodo y ponerse ahí, y con una toalla, con un paño, se le envolvía en el cuello, y de un lado un hombre, del otro lado el otro hombre, y se jalaba hasta que pues muriera ahogado y cayera de bruces al lodo, ¿no? Y no tenía que tener marca porque se suponía que era el juicio de Dios. La mujer sí debía ser apedreada, lapidada, en un charco de lodo también, cayendo de bruces al suelo. Entonces sí, para la ley el adulterio era un pecado capital, era un pecado serio. Ahora, antes de seguir, quisiera hacer esta aclaración, porque a lo mejor por acá, o a lo mejor te cuentan, ¿no?, acerca de un matrimonio que puede estar el hombre o la mujer en adulterio y pueda decir esto: no, la ley dice que para que sea declarado adúltero tiene que haber 2 testigos y tengo que ser cachado en el acto mismo del adulterio, y tú solo me encontraste un mensaje o una sospecha. Ok, 2 cosas. Número 1, si estás enarbolando ese argumento, te estás poniendo bajo la ley, y bajo la ley es toda la ley, no solo un pedacito. Así que piénsalo bien. Número 2, el Señor Jesús reveló el espíritu de la ley. O sea, eso decía la ley, pero el espíritu era mucho más profundo. ¿Cuál era el espíritu de la ley? Jesús lo dice: si un hombre ve a una mujer y la desea en su corazón, ya cayó en adulterio. No sé si me explico. Entonces, esto que estoy diciendo no es una excusa para que alguien diga: no, a mí no me puedes acusar de adulterio porque nadie me vio y porque no tienes un testigo y necesitas 2 testigos. No. Estamos hablando de lo que sucedía en ese tiempo, bajo esas costumbres y bajo esa ley, que además vamos a ver cómo lo trata Jesús. Entonces, el adulterio era algo serio, era un pecado verdaderamente grave en esa sociedad. El día de hoy también es serio. Lamentablemente, la moral de nuestra sociedad lo ha hecho más ligero, pero delante de Dios no es más ligero. Ahora, los fariseos, los religiosos, no están buscando justicia. Su anhelo no es buscar que se haga lo correcto y que se cumpla la ley de Dios. Lo que están buscando es, ¿qué cosa? Tentar a Jesús, hacerle tropezar. ¿Por qué? Porque, para empezar, si quisieran justicia, hubieran traído a la mujer y al hombre. ¿A poco puede adulterar la mujer solita? No. Había un hombre, si fue cachada en el acto mismo del adulterio, había una mujer y había un hombre. ¿Dónde está el hombre? A lo mejor piensan algunos que el hombre está ahí, pero es uno de los fariseos y nada más tendieron una trampa al Señor Jesús. ¿Cuál era la trampa? Pues si el Señor Jesús decía: hay que apedrearla, podían acusarlo de 2 cosas. 1, no que mucha misericordia y mucho amigo de pecadores, es un fraude. Y 2, si Jesús decía hay que apedrearla, podrían acusarlo con las autoridades romanas, porque en aquella época gobernaba Roma y Roma tenía que declarar este tipo de juicios. Por eso a Jesús lo tuvieron que entregar a los gentiles para ser crucificado. Entonces podrían entregarlo si él decía hay que apedrearla. Por el contrario, si él decía perdónenla, lo que pasaba es que podían acusarlo de ir contra la ley de Moisés. Por tanto, no es un Mesías, no es el Mesías, no es un profeta, es un falso profeta. Y a él sí, entonces tenemos que ver cómo lo apedreamos. Entonces está siendo tentado y seguramente en su mente dijeron: de aquí no hay cómo sacarlo. Ahora, si te das cuenta, a los fariseos no le importa la mujer. La mujer es un objeto para poder tentar a Jesús. La mujer es un instrumento para llevar a cabo su propósito. Si le va bien o le va mal o la matan, de todos modos, pues es una víctima casual, ¿no? Y no importa.
¿Cómo va a reaccionar el Señor Jesús ante esta situación, ante esta acusación? Dice en el verso 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué hacía el Señor? Escribía. ¿Qué escribía? No lo sabemos. No hay forma de saberlo. Lo que vemos es que Jesús se agachó. ¿Por qué? A lo mejor por el dolor de ver tanto pecado. El dolor de ver a esta mujer, porque esta mujer en realidad es pecadora. O sea, no se están inventando el pecado. En verdad es pecadora. Y ahí está, enfrente de todos, humillada. Y tal vez el Señor Jesús simplemente agacha la cabeza en dolor por el pecado de esta mujer. En dolor por la falta de misericordia de los religiosos. Ellos no están buscando rescatarla de su pecado, ni siquiera están buscando hacer justicia. Están buscando cómo deshacerse de Cristo. Tal vez ese dolor lo mueve a agacharse y a escribir en tierra con el dedo. Verso 7, y no dice nada, solo está agachado y está escribiendo algo. Pero dice que como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando se endereza y mira a los rostros, a la cara de la gente, lo que dice es esto: el que esté sin pecado que arroje la primera piedra. La ley decía que aquel que había sido testigo del pecado es el primero en que tiene que arrojar la piedra. O sea, no podía ser ahí la gente que le contaron, ¡qué barbaridad! Sí, vamos a apedrearla. No, aquel que levanta la acusación, el que dice, yo soy testigo, yo vi, ese es el primero que tenía que arrojar la piedra. Eso es lo que dice la ley. Pero Jesús hace una pequeña variante y lo que dice es, el que esté sin pecado. Y déjame hacer una aclaración acá, porque también lo he oído tristemente muchas veces. Jesús no está diciendo, a ver, si alguien ha vivido sin ningún pecado durante toda su vida, él entonces puede comenzar el juicio. ¿Por qué no? Porque entonces, ¿quién podría hacer un juicio? Nunca. ¿Quién podría exhortar a otro? Pues nadie, porque todos somos pecadores. La Biblia una y otra vez nos manda a exhortarnos unos a otros. Y a mí me ha tocado exhortar a alguien y que me dice, bueno, pues el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y se toma esta escena como una excusa para seguir viviendo en pecado. Entonces no está hablando de el que está sin pecado en todo en su vida, no. Yo creo que por el contexto, acuérdate, ellos están no buscando la justicia. Y lo que está diciendo es, ok, el que de ustedes en verdad está anhelando que la ley se cumpla. El que de ustedes está en verdad y con toda justicia haciendo el papel de testigo, no de cómplice. Testigo del pecado, no cómplice del pecado. Entonces sea el primero en tirar la piedra. Por eso algunos piensan que el único que podría, o el primero que podría dar ese testimonio es el mismo adúltero que está con ella. El que tendió la trampa para prender a Jesús. Jesús dice, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y dice que se inclinó a tierra, verso 8, y siguió escribiendo en tierra. Y aquí hay una reacción, verso 9. Al oír esto, ellos, acusados por su conciencia, saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El Señor Jesús, después de haber dicho esto,
se vuelve a agachar, tal vez nuevamente en el dolor por la dureza del corazón, y sigue escribiendo en tierra. La palabra escribiendo ahí, algunos la traducen como escribiendo en contra, porque hay una palabrita kata que se utiliza ahí, que kata quiere decir como en contra. Entonces, algunos piensan que son como acusaciones. La verdad, especular acerca de lo que Jesús escribió es inútil, porque hasta en la película, ¿te acuerdas de esta escena en la película? La vi recién a ver si se veía y no se ve qué fue lo que está escrito. Entonces, ponernos a imaginar va a ser siempre eso, imaginación. Lo que sí podemos hacer es repasar qué cosas ha escrito Dios con su dedo. En Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo 31, versículo 18. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Tal vez el Señor Jesús escribió en tierra los 10 mandamientos. Tal vez. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, versículo 13. Algunos piensan que esto es lo que Jesús escribía en tierra. Jeremías 17:13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y podría tener sentido después de la escena que acabamos de ver la semana pasada, en la que Jesús dice: vengan a mí y beban los que tienen sed, y correrán de su interior ríos de agua viva. Y tal vez lo que está escribiendo es simplemente el nombre de algunas personas que lo han rechazado. Y a lo mejor eso es lo que hace que haya convicción, no convicción de pecado, pero sí convicción de que Jesús conoce algo que ellos quieren ocultar, y por eso se apartan. La verdad solo lo sabremos cuando estemos delante del Señor, cuando estemos delante de Él, y a lo mejor Él nos lo quiera revelar. La cuestión es que ahora ellos se han ido, y Jesús, que está solo con esta mujer no se fue, porque esta mujer sabe que es culpable. ¿Te das cuenta? Cuando ellos son reprendidos por su conciencia, se van. Mientras que ella, cuando es reprendida por la realidad, se queda. Tal vez es la primera en que debió salir corriendo, es la más humillada. Pero se queda porque a lo mejor ha entendido, lo vamos a ver más adelante, que solo Él tiene palabras de vida eterna. Tal vez ha entendido que la sed que la llevó a cometer adulterio ahora puede ser saciada en Cristo. Está ahí en pie en medio, y Jesús, enderezándose, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Será que Jesús entonces está quebrantando la ley? Porque la ley decía que tenía que ser apedreada.
Si Jesús no la apedrea, ¿está quebrantando la ley? No. Porque la ley, lo acabamos de ver, planteaba que tenía que estar 1 o 2 testigos presenciales y Jesús no era un testigo presencial. Los testigos presenciales se fueron y entonces Él ahora puede decir, ok, no están los que te acusan, vete, pero le dice algo más, no peques más. Hay varias maneras de entender esto. Una es con el dedo acusador, ok, te salvaste esta vez, pero la próxima vas a saber lo que es el castigo. No peques más. O en el carácter de Cristo podría ser más bien la libertad, diciéndole a esta mujer, ok, ya sabes lo que es el pecado y a dónde conduce, pero también te has quedado de pie aquí y sabes a dónde quiero llevarte. Eres libre, vete. No necesitas pecar más. Eres libre. ¿Sabes? El Señor Jesús no va a dejar este pecado sin pagar. Él va a ir a la cruz y va a pagar por ella. ¿Te acuerdas la mano que escribió en las tablas de la ley? Es la misma mano que cuando está Daniel frente a Belsasar, hay una mano en la pared que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsim. ¿Te acuerdas de esa escena? En el libro de Daniel. Mene, Mene, tus días son contados. Tekel, has sido pesado y has sido hallado falto. Uparsim, tu reino ha sido dividido y dado a los persas. Y Dios a veces nos pesa, nos encuentra faltos en nuestra justicia y puede traer el juicio. Es esa misma mano, pero esa misma mano es la que está escribiendo en tierra ahora para liberar a esta mujer. Y es la misma mano que va a ser clavada para pagar el precio de esos pecados. O sea, Jesús no está haciendo trampa, no está cayendo en corrupción, dejando al culpable como inocente. No, Él va a pagar ese pecado. Pero es un pecado muy terrible, sí. Pero la sangre de Cristo es suficiente. ¿Con esto qué estoy diciendo? Pues que si has cometido este pecado, que lamentablemente es común, incluso en el pueblo cristiano, si has cometido este pecado, déjame decirte esto, para Dios es un pecado serio. Dios no puede ser burlado. Y tarde o temprano va a sacar a la luz lo que deba salir a la luz. Y si el día de hoy tu conciencia está redarguyéndote, tienes 2 opciones. Como los fariseos y los escribas, salir e irte y tratar de esconderte. O como la mujer, ponerte en pie delante del Señor, no acá, delante del Señor. Y decirle, Señor, yo soy eso. Y sacarlo a la luz y confesar tu pecado y escuchar el llamado a la libertad. Que Dios te dice, vete. Ok, no peques más. No necesitas seguir esclavizado al pecado. Eres libre. Ahora, ante el pecado, ante todo pecado, no solo el pecado del adulterio, ante todo pecado, hay siempre 2 opciones para vivirlo y para enfrentarlo. Una es la opción de los religiosos. ¿Cómo van los religiosos al pecado? ¡Oh, qué vergüenza! ¿Quién hizo esto? ¿Cómo fue posible? La religión no busca justicia, sino busca culpables. La religión usa la ley, pero no busca cumplir la ley, sino atacar con la ley.
y lo usa siempre contraria a Cristo, para aprender a Cristo, para despreciar a Cristo. El otro enfoque es el del Señor Jesús. El Señor Jesús sabe que somos pecadores y se humilla por nuestro pecado. El Señor Jesús no quebranta la ley, sino que cubre con su amor las faltas de la ley. Yo no sé si conoces a alguien que está en pecado o que ha pecado contra ti. Y no solo adulterio, pueden ser muchas cosas. Puedes enfrentarte a tu hermano como un religioso y decir, oh, pecador, terrible. O como Cristo, decir, Él es un pecador que necesita de la sangre de Cristo tanto como yo. Fíjate lo que dice Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 6, acompáñame a Gálatas. Capítulo 6. Dice, hermanos, Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando ves a tu hermano en pecado, acércate, exhórtale, pero hazlo con temor, porque donde él está, puedes estar tú el día de mañana. Acércate con temor, acércate, sí, con mansedumbre, para tratar de restaurarle. Versículo 2 de Gálatas 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Si tu hermano está en pecado, acércate, exhórtale con temor, pero exhórtale. Hace varios meses que mi esposa es testigo que he estado con esto en mi cabeza, luchando porque lo he visto tantas veces y es tan triste. Y quisiera hablar de los matrimonios. Dame un minuto para hablar de esto. Esposas que han tapado el pecado de su esposo en vez de exhortarle al arrepentimiento. Esposas que están cubriendo el pecado de su esposo en vez de denunciarlo. No como religioso, ay fuchi, este hombre pecador, sino con esto, exhortándole, sobrellevando sus cargas. Y que tiempo después, ese pecado que ellas han tapado ahora explota y se vuelve contra su propio corazón. ¿Sabes que si estás casada, casado, no tapes el pecado de tu esposa, no tapes el pecado de tu esposo? Exhórtale, rescátalo. Si está en pecado, es esclavo del pecado. Yo no sé si es salvo ni siquiera, o salva. Pero no lo cubras. Y menos si quiere entrar en el ministerio. Es que si lo saco a la luz se le van a cerrar las puertas en el ministerio. Sí, pero se están abriendo las del infierno. No permitas que tu hermano, que tu hermana siga y camine en pecado. Exhórtale, anímale, ve. ¿Sabes qué va a costar? Va a costar tu vida, por supuesto. Va a doler, por supuesto. ¿A poco crees que no le dolió al Señor Jesús caminar? ¿No crees que Él lo odiaron más por tratar así a esta mujer? Y ese es el llamado que Él nos hace. Entonces déjame cerrar con esto, en resumen. Si tú estás en pecado, déjame decirte, Dios toma en serio el pecado. Y lo va a sacar a la luz. Así que si Dios te está exhortando, no dejes que el sol se oculte antes de que traigas a luz tu pecado. Que no se endurezca tu corazón. Y si te confiesan un pecado y hay arrepentimiento, ¿sabes qué? Ayúdale a sobrellevar la carga.
exhórtale con mansedumbre, porque tú puedes estar en ese mismo lugar. De eso se trata, de caminar juntos. Y el Señor va a tener misericordia. Su gracia es suficiente. Ok. Pedro, en el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4. Y con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Esa es la perspectiva que tenemos que tener. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, sed pues sobrios. Y no habla aquí de alcohol, sino de sensatos. Sé sensato, sé sensata. Velad en oración. Y ante todo, ¿qué quiere decir ante todo? En primer lugar, por encima de todas las cosas, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Dios quiere eso, cubrirnos con su amor para hacernos libres de nuestro pecado. Vamos a orar. Señor, gracias, porque sabemos que tu amor es suficiente, que tu amor nos permite el día de hoy encontrar una nueva misericordia, un nuevo día, una nueva esperanza. Porque tu amor fue claro hasta la cruz. Porque tu amor fue suficiente para pagar nuestros pecados, para librarnos de condenación y para llevarnos a ti. Y el día de hoy, yo quisiera, Padre, pedirte que tu Espíritu Santo traiga convicción. Si aquí alguien está en pecado, no le dejes dormir hasta que saque a la luz, Señor. No le dejes estar tranquilo hasta que haya sido verdaderamente iluminado por tu misericordia. Y si alguien aquí está batallando con perdonar a otro, inúndale con tu amor para que pueda así, en amor, exhortar a otro hermano y sobrellevar juntos la carga mientras esperamos tu regreso. Ten misericordia de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija.